un nivel de crecimiento de 2,6 no es un nivel de crecimiento demasiado pues, alto y donde uno dijera hay unos movimientos sectoriales importantes. Lo que vemos es más bien una estabilidad en el crecimiento, una leve mejora. El año anterior hubo sectores muy dinámicos como la agricultura. Este año se espera un ritmo de crecimiento menor en ese sector, de modo que lo que vemos es más bien un crecimiento distribuido entre los diferentes sectores. Se ha recuperado la minería, la industria todavía no da señas. El comercio, bueno, el comercio en general sigue a los demás sectores, el sector financiero sigue teniendo buenos resultados. Mira, Colombia en general mantiene dos grandes riesgos en su economía, que son el déficit fiscal y el déficit externo, ¿no? Esos siguen siendo los dos grandes temas y variables, si uno quiere, o espadas de Damocles que penden sobre la economía colombiana. Y ese es el gran esfuerzo de los ministros, de los ministerios de Hacienda permanentemente, tratar de manejar digamos, de gestionar el déficit fiscal y, bueno, afortunadamente con las políticas monetarias y cambiarias hay una especie de ajuste automático en términos cambiarios. Pero digamos, esos son los dos grandes riesgos y se mantienen. Sí, sí. Hay otros que están instalados, digamos, siguen siendo riesgos. Yo no diría riesgos, sino son problemas que tiene la economía, bueno, un problema grave, serio de productividad, pero quisiera decir el tema de que Colombia tiende a parecerse a una isla económica, porque sus vecinos, ninguno de los vecinos de Colombia prácticamente tiene políticas económicas o estructuras económicas similares que les permita complementariedades, competencia, integraciones, ¿no? Venezuela por sus problemas actuales, Ecuador por su régimen monetario dolarizado, la estructura comercial y productiva panameña es muy distinta a la colombiana, incluso hay muchas fricciones, de modo que económicamente somos como una isla y eso no nos da muchas posibilidades. Eso ya no es un riesgo, más bien el riesgo bonito sería que se mejoraran esas condiciones. Ayer vimos que el petróleo volvía a máximos de 2014 de más de $70 y queríamos preguntarle si cree que es sostenible ese nivel de precio y cuáles serían las proyecciones. Mira, también tema en el que no me atrevo a pronosticar, en parte digamos, por cierto desconocimiento, pero en parte porque cuando uno ve, digamos, lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años, es que todos los pronósticos prácticamente yerran, porque no hay certeza sobre algunos comportamientos de la industria. Digamos, hay unos temas de la industria petrolera, hasta donde yo conozco, que uno puede prever, digamos, el ritmo de las reservas, ciertos cambios tecnológicos, comportamientos de la demanda, en fin. Pero esas decisiones de la oferta de los países productores y exportadores de petróleo son para mí difíciles de entender y no obedecen, digamos, a la racionalidad, siempre a una racionalidad de mercado, porque se ofrece más, porque se ofrece menos, porque, en fin. Entonces, creo que es muy difícil pronosticar un precio. Uno siempre en general, debo decir que los economistas utilizamos unos instrumentos, algunos muy complejos, pero en general nuestras proyecciones son basadas en el inmediato pasado, en el pasado. Digamos, esto se ha comportado así. Entonces, con base en esa expectativa diría, se va a mantener, y lo que dicen muchos, se va a mantener en esos niveles de alrededor de entre 50 y 70 dólares. Pero cualquier decisión de los países productores puede hacer que eso baje a 30 o suba a 100. Y el problema para la economía colombiana, que creo que es el punto, digamos, más interesante, es que la economía colombiana, yo podría decir que no es una economía petrolera. Porque si usted mira el PIB, digamos, de la composición del PIB, ¿cuánto pesa el petróleo en el PIB y la minería? Entiendo que, no recuerdo bien, pero creo que un 5 o 6% del PIB. En todo caso, menos del 10%. Más o menos, sí. Bueno, es una proporción pequeña, Entonces, Colombia, la economía colombiana no vive del PIB, no vive del petróleo, pero el Estado colombiano, el gasto público colombiano,
sí vivía, como vimos, en un 20-30% de los recursos provenientes de la minería y especialmente del petróleo, vía regalías y vía utilidades de las empresas públicas. Y entonces la crisis, el problema colombiano es básicamente ese, no es tanto un problema de crecimiento, sabemos que además la minería es un sector poco encadenado con empleo, entonces tampoco, digamos, pero sí las finanzas públicas, y ese es el problema crítico que hemos tenido en los últimos años, sí empezaron a depender mucho, el gasto público empezó a depender mucho de ese tipo de recursos.